bien, vamos a comenzar. A ver, en este caso vamos a desarrollar lo que hemos estado realizando acerca de los puntos a tratar. Aquí vamos a ver un ejemplo para que puedan hacer mejor. Lo que vamos a hacer es la parte del análisis del mercado, lo que corresponde a comercialización, atención al cliente y marketing mix. Estos cuatro que son las actividades que se les pide hacer para el próximo lunes. Bien, estos cuatro de aquí. En primer lugar, cuando teníamos la parte del análisis del mercado, algunos de los aspectos que hemos estado observando de lo que ustedes han presentado hasta el momento tienen mucho que ver con el enfoque de hacia el negocio. ¿A qué me refiero con esto? Algunos han colocado como referencia el ejemplo que se les brindó, pero la idea no es que lo hagan como el ejemplo. El ejemplo es solo una guía, mas no significa que ustedes tengan que hacerlo así. En el ejemplo, nosotros teníamos lo que era una empresa que iba a dar asesoría a otras empresas de fisioterapia. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer no es solamente una empresa de asesoría. Ustedes van a hacer centros de masajes, van a hacer plataformas, etcétera. Entonces hay que adaptarlo a eso. ¿Ya? Ese es el principal detalle. Por ejemplo, en la parte de la compañía, esto va a depender de la estructura que ustedes eligieron. Si recuerdan al comienzo, nosotros habíamos hecho en estructura organizativa, acá hay que corregir, por ejemplo acá eligieron lineal, otros eligieron por servicios, otros eligieron por clientes, etc. El que ustedes han elegido tiene que notarse en las áreas. Como es lineal, todas las áreas son igual de importantes. Eso significa que acá los nombres van a ser relacionados con eso. Aquí, por ejemplo, pone los nombres por los servicios que va a brindar. Entonces ahí vemos que no coincide. ¿Ya? Por eso les digo, los nombres de las áreas dependen de lo que ustedes eligen. Entonces si, por ejemplo, yo elegí por servicios, entonces sería así, ¿no? Por geriatría, cosmetología, podología, todos los servicios que brindas. Si es lineal, como en este caso, tendría que ser solamente gerencia, administración, operaciones. ¿Ya? Y luego describir brevemente de qué se encarga cada área. Eso es para la parte del microentorno compañía. Luego en el tema de los proveedores, acá nosotros tenemos que mencionar la empresa, la que le vamos a comprar, la dirección, teléfono, página web si es posible, o Facebook, y las ventajas y desventajas. Acá por ejemplo nos dice las ventajas, ¿no? Y la desventaja. ¿Ya? Entonces, cosas buenas y cosas malas de estos proveedores para poder comparar. Igual en este caso, acá tenemos de otra empresa, también menciona lo bueno y lo malo y los enlaces. Ya siempre indicar de qué empresa vamos a comprar, la dirección, teléfono, datos y las páginas web de referencia. Si tuvieran ustedes teléfono también lo pueden agregar. Ahora, si en caso quieren especificar qué van a comprar, como hacen aquí, también lo pueden señalar. ¿Ya? Lo importante es que una vez leyendo esto conozcamos cómo son sus proveedores. Ya, aquí también tiene y acá también. Después, en el caso de los intermediarios, esto depende si es que lo vamos a utilizar en la empresa. Por ejemplo, si tenemos intermediarios como empresas que nos van a ayudar para hacer la publicidad, acá reitero que tienen que ser empresas. Por ejemplo, acá tenemos una agencia de servicios de marketing. Si en cambio fuera una persona la que nos va a ayudar, eso ya no sería intermediarios de marketing, sino iría en públicos. ¿Ya? Las personas que van a ayudar serían públicos. En cambio, si son empresas, serían intermediarios. Acá tenemos de marketing, acá tenemos del financiero, o sea que le va a prestar dinero, el BCP. ¿Ya? Entonces ustedes colocan, y reitero, si pueden describir los datos para saber las características que les van a dar. En el caso de los competidores, hay de dos tipos, los competidores directos y los indirectos. Los directos, recuerden, que son aquellos que ofrecen lo mismo que tú al mismo mercado meta, o sea, a las mismas personas. En cambio, los indirectos ofrecen lo mismo que tú, pero a otro grupo de personas.
Aquí, como era un centro para el entretenimiento de los adultos mayores, eso no hay en la ciudad. O sea, por eso no hay competidores directos. Pero como sí hay otros centros que atienden a adultos mayores en diferentes aspectos, esos serían competidores indirectos. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Si son lo mismo que tú y lo dirigen a las mismas personas, son directos. Pero como en este caso, si son algo parecido, pero lo dirigen a otro grupo de personas, ahí hablamos de competidores indirectos. Y aquí lo dirigen a otro grupo, porque esto es más para los que necesitan cuidados médicos. En cambio, ellos iban para todo tipo de adultos mayores con poder adquisitivo por parte de ellos o de sus familias. Entonces mencionamos los datos y explicamos también lo bueno y lo malo de estos competidores. Ya esta parte es importante porque mientras más los conozcamos, mejor podremos enfrentar sus características. Entonces colocan el nombre del competidor y también a su vez detallan la dirección y los datos y lo bueno y lo malo que ellos presentan. También a su vez en internet pueden ustedes buscar, aprovechando Google Maps, en la zona donde ustedes van a realizar el negocio y pueden buscar también qué empresas hay alrededor. Por ejemplo, si yo me voy al distrito de San Luis, vamos a hacer más grande San Luis, acá tenemos San Luis, ¿no? Ahí está. Y aquí en el distrito de San Luis yo quiero buscar cuántos centros de rehabilitación hay. Centro de rehabilitación. Ya, y me acerco a San Luis para que salga. Y ahí está, ¿ve? Tenemos entonces básicamente circunvalación, pasando ya no sería San Luis. Acá en esa parte, básicamente hay dos centros de rehabilitación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos conocer. De esa manera podemos estar preparados para enfrentar a nuestra competencia. Acá también nos va a salir una lista y podemos ir viendo los que están cerca. Obviamente estamos hablando de la zona de San Luis. ¿Ya? Ustedes también pueden buscar por su distrito. Por ejemplo, vámonos ahora a Lince. Acá, en la zona de Lince. Buscamos otra vez. Buscar en esta área. ¿Ve? Y ahí nos sale, ¿ve? Estos son los centros de rehabilitación que hay en Lince. Se ven marcados de rojo. Bien, entonces ahí nosotros podemos observar qué es lo que podríamos identificar como competidores. Algunos de ellos van a tener página web. Por ejemplo, acá entramos Therapy Salud. Le doy clic. Y acá ven, este símbolo así de mundo viene a ser página web. Acá me sale el teléfono. Acá me sale la dirección. Me sale abierto. Me sale el Facebook. Y me sale la página web. Acá puedo entrar a la página web. Le doy clic. Y ahí me sale la página web de esta empresa. Y ahí puedo pedir cotización. Puedo mirar qué servicios ofrece. ¿Ya? Ahora, también otro detalle que podemos hacer es ir al Facebook. En este caso, si vamos al Facebook, aquí, la ventaja en el Facebook es que podemos ver los comentarios de la gente. Al observar los comentarios acá donde dice opiniones, acá en opiniones, aquí vamos a ver lo que dicen las personas. Por ejemplo, excelentes servicios, son muy amables. Acá podemos ver lo bueno y lo malo. ¿eh? Acá, por ejemplo, muy recomendable. Aquí, bueno, en inglés, ¿no? Y se va viendo. En alguno de estos va a salir comentarios positivos, como vemos en su mayoría, o también algunos negativos. Y eso es lo que nosotros podemos identificar como los aspectos a mejorar. Acá, por ejemplo, miren, del año pasado, la depilación un desastre. Me fui sin finalizar porque no sabían cómo hacerlo y sin escuchar mi disconformidad me cobraron igual y carísimo. Entonces, recopilando y leyendo así básicamente algunas de las opiniones, nosotros podemos identificar qué aspectos podrían mejorar. Esos sería lo que pondríamos nosotros como desventajas en la parte del análisis. ¿Ya?
¿Se entiende? Entonces, reitero, necesitamos saber de la competencia directa o indirecta de ser el caso. Lo que primero que buscamos es la directa, pero para eso tiene que ser ofrecer a esos rivales lo mismo que nosotros y dirigirlo a las mismas personas. Si lo dirigen otras personas, son competencia indirecta, ¿ya? Entonces, algunos negocios de ustedes son interesantes porque son novedosos. En ese caso, de repente no tienen competencia directa, pero hay otros que sí lo tienen. ¿Cómo saberlo? Tengo que buscarlo en el mapa, ¿ya? Para eso vemos eso. Para eso vemos lo del mapa, para poder identificar. Ahora, si vivo cerca del distrito, también podría yo hacer un recorrido y verificar si es que están funcionando actualmente. También en el Facebook podemos ver eso, haciendo comentarios o llamando por teléfono, haciéndonos pasar también por clientes. Con eso podemos preguntar algunas dudas que tengamos y ellos nos van a responder porque nosotros estamos haciendo de clientes y nadie te puede obligar a luego adquirir el servicio porque solo estás preguntando, ¿ya? Ese es en el caso de los competidores. Luego, cuando entramos a públicos, puede haber de varios tipos. Ustedes no es que tengan que hacerlo todos, pueden señalar solamente aquellos que les interesan. Por ejemplo, tenemos acá públicos locales que serían los vecinos. ¿Qué opinan los vecinos acerca del negocio que queremos hacer? Luego tenemos al público en general, que sería la opinión de la sociedad. Los públicos internos serían los mismos trabajadores. ¿Qué opinarían ellos acerca de nuestro negocio? También podemos agregar aquí, si ustedes lo tienen, públicos de medios de comunicación, si tienen amigos que les ayuden a hacer publicidad en algún medio de comunicación, o también alguna entidad o asociación, ¿no?, que pueda darles apoyo o ayudarles a difundir lo que ustedes quieren hacer en el caso de llegar a sus clientes. Después tenemos, en el caso de los clientes, había diferentes tipos de mercados. El más usual es el mercado de consumidores, que es cuando nos dirigimos a personas. Si yo lo que quiero es dirigirme a personas, tengo que explicar cómo son estas personas. Por ejemplo, acá dice de qué edades son, dice qué tipo de enfermedades tienen, ¿no? Indica también cómo es su forma de ser, ¿no?, sus exigencias, ¿ya? A eso es lo que se refiere. Aquí solamente faltaría identificar si es de alguna zona en particular de la ciudad. Sería, por ejemplo, en algunos distritos de Lima o en alguna zona en particular. ¿Están limitados por la zona geográfica? Depende de su impacto. Por ejemplo, si yo voy a hacer actividades en Lurín, Chosica, Villa El Salvador, Ancón, etc., estoy cubriendo todo Lima metropolitana. Entonces está bien. Pero reitero, tienes que tener el potencial de atender a todas estas zonas. Igual, si yo digo que voy a llegar hasta Puno, hasta Iquitos, hasta Tumbes, etc., si tengo el potencial para llegar hasta esas zonas, entonces yo puedo decir que atiendo a nivel nacional. Pero si en lugar de eso yo les pido a estos pacientes que están en provincia que vengan a Lima, porque aquí los vamos a atender, entonces ya no estoy atendiendo a nivel nacional. Lo que yo estoy pidiendo es que vengan aquí a la ciudad, ¿correcto? Entonces influye mucho el nivel de operaciones que tú puedas tener, hasta dónde quieres abarcar. A veces no se puede atender a todo el país, entonces nos concentramos solamente en un grupo. Esa concentración puede ser por un tema psicológico, o sea, la manera de ellos de pensar, por una forma de actuar, o sea, algo que realizan, puede ser por alguna ubicación geográfica o puede ser también por una situación económica o social. En este caso tenemos lo económico, que sería, como indica aquí, primero lo de actitud y psicológico, que sería la enfermedad. Después, que clientes que ya tienen algún tipo de atención, o sea, por lo tanto tienen que tener poder adquisitivo, ellos o sus familias. Y también tenemos de la parte demográfica, que sería el tema de la edad, ¿ya? También nos señala la parte psicológica cuando dice cómo son. Entonces ahí estamos combinando tres: económico, la parte de salud o acción y la parte psicológica. Entonces, si esos tres están, este es un cliente para esta empresa, ¿ya? Ustedes también pueden segmentar de esa manera. Pueden elegir a cuál de ellos, a cuál de esos grupos se quieren enfocar.
Pueden hacer una combinación, como en este caso, ¿no? Pueden combinar un tipo de cliente desde el punto de vista económico, con otro punto de vista psicológico, otro de comportamental, otro puede ser demográfico o geográfico. Entonces, de la combinación sale su perfil. Eso es si es que hacen mercado de consumidores. Ahora, si ustedes le venden a empresas, porque eso también puede pasar, que en lugar de venderle a personas, le venden a empresas que hagan este servicio o que requieran este servicio, entonces lo que hay que describir es qué tipo de empresa sería. Así como en este caso de los clientes definimos cómo son ellos, habría que explicar qué empresas son. Son grandes, son pequeñas, son micro, están ubicadas en dónde, quién es el contacto, a qué tipo de clientes se dirigen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso sería si fuera empresa. Y si es a entidades del Estado, igual. Hay que describir cómo serían estas entidades del Estado. ¿Ya? ¿Qué tipo de instituciones, de qué nivel, con qué contacto, con qué organización del Estado tendríamos que relacionarnos, quiénes son los que trabajan, etcétera? ¿Ya? Eso va a depender de a quién le venden. Cliente, recuerden, es el que paga por el servicio, ¿ya? El que va a pagar, no necesariamente el que lo usa. El que lo usa puede ser un consumidor. Acá cuando decimos clientes es analizar al que paga, ¿ya? Luego en el macroentorno tenemos la parte demográfica. Aquí nosotros explicamos las características de la población a la que nos vamos a dirigir. Si yo hago una segmentación geográfica, entonces puedo basarme en la zona donde yo elegí. Por ejemplo, si quiero poner en La Molina y quiero dedicarme a las personas que viven en La Molina, yo puedo hablar de la demografía de La Molina. O sea, en este caso, cuántas personas viven ahí, cómo es su trato, etc. En cambio, aquí en el trabajo vemos que como es Miraflores, pero no va a atender solo a Miraflores, analiza los distritos aledaños, San Isidro, Surquillo, Santiago de Surco, ¿no? Y Barranco, etc. De manera que ve todos los adultos mayores que hay alrededor. Entonces, eso es porque la zona de influencia de esta actividad de esta empresa va a ser allí, en ese lugar. En la parte económica, revisa la parte de, de las actividades económicas en las que se dedican Miraflores. También reitero, eso depende de su elección de ustedes. Y en la parte natural, observa los problemas de contaminación de Miraflores, por el hecho de que la atención y el trato se va a hacer allí. Si en cambio yo voy a hacer el servicio en otro lugar, ya no analizaría solo del distrito. Si yo en cambio voy a dirigirme a personas de diferentes distritos, no solo de donde estoy, entonces yo tengo que analizar las características de esas personas. Por ejemplo, si voy a todas las amas de casa de la ciudad de Lima, entonces yo tengo que analizar a las amas de casa en general. Yo buscaría estadísticas sobre amas de casa. Igual, si voy a deportistas de todo el país, entonces yo no puedo poner solamente el distrito donde he elegido. Tendría que ver las características de los deportistas que vienen acá a Lima si yo voy a operar aquí. Si en cambio yo pongo sucursales en provincias, allí sí podría analizar cómo son estos deportistas que están allá. ¿Correcto? Entonces reitero, las características de aquí ha habido un problema serio porque en el macroentorno la mayoría me ha copiado lo que estaba en el ejemplo y lo que se les pedía era que no lo copiaran sino que adaptaran a su realidad. ¿La realidad cuál es? A quienes yo me voy a dirigir. Si yo me dirijo a los niños, autismo por ejemplo, muy bien, entonces ¿cuál es la cantidad de niños que hay en esa zona? ¿No? ¿Qué tipo de características tienen esos niños? ¿De qué edades? Etcétera. Igual en lo económico, ¿a qué se dedican sus padres? ¿Qué es lo que suelen hacer? En lo natural, ¿qué problemas de contaminación hay en el distrito o la zona donde yo voy a operar? Ahora, ¿qué pasa si yo no opero, por ejemplo, y lo hago por internet? Entonces, en ese caso tendría que ver qué influencias naturales podrían afectar a la conexión de internet de las personas. En el caso de lo tecnológico, tengo que poner lo último en tecnología que hay para ese servicio. Aquí muchos me copiaron la tecnología que había en el ejemplo, pero esa tecnología era para hacer asesoría. Ustedes no van a hacer asesoría. Si yo voy a hacer masajes, tengo que poner lo último en tecnología que hay en el mundo para hacer masajes. Si yo voy a hacer lo que es terapias, tengo que hacer lo último en tecnología que hay en el mundo para hacer terapias. Y así sucesivamente.
todo lo que yo ponga tiene que ser sobre el servicio, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tecnologías para atender a personas de la tercera edad. ¿Ven? Todo esto de aquí es para personas de la tercera edad, porque el negocio es sobre personas de tercera edad, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. Ahora, ¿esta tecnología yo lo voy a comprar? No, no es necesario que lo compres, pero al menos tienes que conocer lo que hay. O sea, saber lo último, lo más moderno que puedas encontrar. Igual en la parte política o legal, yo tengo que poner las leyes que podemos identificar que afectarían al negocio. Si mi negocio es de adulto mayor, yo tengo que poner leyes sobre el adulto mayor. Si mi negocio es sobre deportistas, tengo que poner las leyes que afectan a la actividad del deporte. Si lo mío es de, por ejemplo, trabajadores, tengo que poner leyes sobre lo que hacen los trabajadores. O sea, todo lo que yo coloque siempre tiene que estar apuntando hacia lo que hace mi negocio, ¿ya? Igual, si voy a hacer de centro de rehabilitación, entonces tengo que poner leyes relacionadas con la rehabilitación. En la parte cultural, este también es otro tema que hay que corregir. Tengo que hablar sobre las costumbres de las personas, sobre este tipo de gente a la que yo me voy a dirigir. Por ejemplo, acá hablan las malas costumbres con los adultos mayores. Bañarlos en una posición incorrecta, no secarlos de manera correcta el cuerpo, tampoco les cortan de manera correcta las uñas, algunos en sus casas no saben atender el cabello del familiar, y así con cada una de estas cosas, la empresa lo que va a hacer es justamente atender este tipo de actividades, ¿no? A veces no se les sabe ayudar, como no se les sabe peinar bien, cepillarse, mantener un buen aseo y menos hacer actividades para que ellos se distraigan cuando están solos. Entonces, eso es lo que va a proporcionar la empresa. Pero para poder entenderlo, tenemos que saber qué es lo que están haciendo ahorita las personas sobre ese tema. Por ejemplo, si es deportistas, entonces yo tengo que hablar cómo practican el deporte estas personas en la actualidad. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿No? ¿Qué problemas identificamos ahí? Cosas buenas y cosas malas en ese actuar. Si es sobre autismo, entonces muy bien. ¿Cómo hacen los padres en la actualidad? ¿Cómo tratan a esos niños de autismo? Si es sobre masajes, ¿qué hacen las personas en este momento que les produce ese dolor, ese malestar? ¿Y cómo atienden ese dolor, ese malestar? Entonces, esos culturales son las costumbres que las personas le van a influir para que se presente la situación que nosotros queremos resolver con el trabajo. Bien, entonces eso es lo que tienen que por favor mejorar. Repito, en la gran mayoría de ustedes lo que más hay que reforzar es el macroentorno, porque ahí hay que adaptarlo al negocio, ¿ya? Recuerden que la finalidad de todo esto es que ustedes, terminado de conseguir esta información, sean expertos en el tema. O sea, que ustedes puedan hablar de lo que pasa alrededor, ya que si alguien les pregunta, ustedes sepan de este negocio. Para eso se hace. No lo hagan solo por la tarea. Si lo hacen por la tarea, ustedes van a presentar, pero de repente ni siquiera van a saber de qué cosa están haciendo. La idea es que terminando de hacer esta información y leyéndolo obviamente, ustedes puedan dominar tanto como una persona que ha hecho este negocio. Si ustedes terminan su trabajo, lo leen y todavía tienen varias dudas, eso significa que hay que completar. Ahora alguien me dirá, pero profesor, eso yo ya lo sé en mi cabeza, ¿para qué lo voy a poner por escrito? El problema es que si no lo pones por escrito, las personas que vean acerca de tu negocio no lo van a entender, porque todavía no existe la telepatía como para que nosotros podamos leer su mente y saber qué es lo que piensa. Entonces, por eso hay que ponerlo por escrito, ¿correcto? Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene experiencia porque ha trabajado en ese rubro, muy bien, plasme su experiencia en esta información. Agarren y llenen de preguntas a esa persona y todas las respuestas que esa persona les dé lo acomodan en el análisis, ¿ya? En la parte de comercialización, en cambio, nosotros vamos a hablar sobre cómo va a ser el sistema. Esta es la parte más importante, porque acá nosotros describimos cómo va a ser nuestro negocio. Pero yo no puedo armar esta parte si no tengo la información de acá arriba. Por ejemplo, aquí nos decía que los clientes son bien exigentes. Entonces eso significa que yo les tengo que dar calidad. Y también menciona que tienen dinero, o sea que pueden pagar sin importar el precio que yo les ponga. Entonces, con esos dos datos yo puedo armar aquí en mi propuesta, puedo hacer que sea mucho más interesante. ¿Ven? A eso es lo que me refiero.
Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es esto, actividades primarias, logística de entrada. Vienen a ser las actividades que necesitamos los insumos para poder comprar. Acá nos explica de dónde lo compramos y cómo lo traemos. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos para hacer el servicio. Luego en operaciones describimos cómo va a ser las actividades. En este caso, qué cosa vamos a hacer con nuestros clientes. Acá, por ejemplo, menciona todo lo que se le va, las áreas que va a tener y lo que se le va a brindar a las personas. Después, en logística de salida, cómo estos servicios van a llegar hacia esas personas. Por ejemplo, acá menciona que van a hacer un servicio de movilidad gratuita para traerlos hasta el centro. En mercadotecnia y ventas, en líneas generales, explicar cómo van a ustedes promocionar esto. Por ejemplo, repartir volantes, hacer alguna ayuda social para pasar la voz, celebrar días de adulto mayor, etcétera, y poner información en la página web. Estas son formas de hacer que las personas se enteren acerca de su empresa y generar una marca. En el caso del servicio, es lo que vamos a ofrecer después. En este caso es una vez que la persona haya recibido el servicio, cómo vamos a mantenerlo en contacto con nosotros. Puede ser, por ejemplo, en este caso de los adultos mayores, acá como dicen, un llavero para que nos recuerden, tener todos sus datos. También puede ser aromas para que eso les haga recordar la experiencia que tuvieron con nosotros. También a su vez el permitirle interactuar con personas para generar una experiencia positiva. Podría yo agregarle, mandarle correos o información a las familias, mantener un contacto con ellos para animarlos a que los vuelvan a traer. Entonces, esto del servicio es como yo genero esa relación para que ellos se interesen en querer volver. Puedo hacer, por ejemplo, unirlos a una base de datos para tener descuentos en futuras ocasiones. Anotar su información para, por ejemplo, mandarles un saludo por Navidad, por fiestas o por su cumpleaños, etc. En las actividades de apoyo, en cambio, estas no son tan importantes para el cliente porque él no los aprecia, no los nota. Ahí tenemos lo que es la infraestructura de la empresa. Acá podemos ver las instalaciones, metros cuadrados, cómo van a ser los pisos, qué áreas van a estar distribuidas, etc. En recursos humanos vemos más bien cómo se puede hacer el trabajo, o sea, cómo pueden realizar en este caso las funciones que van a tener. Aquí para esto hay que seleccionar o indicar de dónde vamos a sacar al personal y si les vamos a pagar bien, si los vamos a explotar o cómo piensas hacer con ellos. Por ejemplo, acá nos dice, nos recurriremos a los portales de trabajo como Boomerang, CompuTrabajo, se revisarán los currículums y luego se hará el requerimiento del personal y se hará el seguimiento para ver si están trabajando correctamente. En el desarrollo tecnológico, aquí sí va la tecnología que nosotros vamos a usar. La diferencia con el anterior es que en el anterior poníamos lo más moderno, lo más nuevo. No importaba si lo comprábamos o no. Aquí en cambio sí importa. Aquí solamente va en desarrollo tecnológico lo que nosotros vamos a comprar. Lo que no compramos o lo que no nos alcanza a nosotros para adquirir, no lo ponemos. ¿Ya? Eso va aquí, repito, en desarrollo tecnológico. Solo colocar la tecnología que vamos a usar. Y acá va mencionando. Lo puede mencionar brevemente y decir para qué serviría. ¿Ya? O sea, eso es enfocarse ahí a lo que sí van a usar. Este desarrollo tecnológico de la cadena de valor del punto de comercialización es la tecnología que sí van a comprar y van a tener. En abastecimiento, en cambio, lo que buscamos es tener una información acerca de los materiales que no son para el servicio. La diferencia con la logística de entrada es que en la logística de entrada son todos materiales del servicio. Aquí en abastecimiento, en cambio, son materiales anexos, que sería para las oficinas, para el tema administrativo, ¿no? Para otros aspectos que no son necesariamente el de la empresa, el del servicio, perdón, el del servicio que se va a brindar. Sería más para oficinas o para labor administrativa. O limpieza también, ¿no? Si en casos de las áreas que no son del servicio. En atención al cliente, aquí era básicamente explicar brevemente cómo ibas a atender a tus clientes. Acá, por ejemplo, menciona el uso de las conversaciones, el tema de saber escuchar, consejos, las despedidas. También habla de cómo va a ser los equipos, la imagen que va a brindar como empresa para animar a la gente de que tenga una buena imagen al respecto. Acá también nos dice, por ejemplo, lo que es
conocer las razones por las que vienen, para que eso nos motive a querer atenderlos bien. De esa manera, hacerlos sentir que nos importa. Esto que estamos viendo aquí es, a grandes rasgos, la manera en que nosotros vamos a hacer que se sientan a gusto con nosotros. Como ven ahí, solamente es una descripción breve, no es necesario que lo desarrollen de manera muy larga, porque los otros elementos que podrían extenderse ya están en los otros puntos, ¿correcto? Como ven aquí son solamente 1, 2, 3 párrafos, 4 con uno chiquito de 2 líneas, entonces así puede ser también, ¿ya? De ahí tenemos lo que es el marketing mix. Aquí lo que tenemos que hacer es definir cómo será nuestro producto, precio, plaza y promoción. Comenzamos primero con lo que es producto. Aquí en producto lo que nosotros tenemos que saber es primero qué vamos a ofrecer. Aquí nos dice es una empresa de centro de recreación y spa para abuelitos acá felices, faltó la L. Menciona el horario de atención. De ahí dice cómo se realizará el tema de los cobros, ¿no? También cómo se hará si tiene el tema de la movilidad. Y la marca, esto es importante. La marca viene a ser el logo con el nombre de la empresa. Normalmente se considera aquí el nombre comercial, o sea, la manera en que tú quieres que te conozcan los clientes, ¿ya? De qué forma quieres que te mencionen en el mercado. Aparte, se suele acompañar de un eslogan, una frase que pueda pegar y atraer a más personas, ¿ya? El nombre de la empresa, aquí el nombre comercial, no necesariamente es igual al nombre de la razón social. En la razón social es el que va a ir en los contratos. Aquí el nombre de la empresa, que aparece como nombre comercial, es el nombre con el que te van a conocer. Describimos los colores, por qué estamos utilizando esos colores y ese tipo de letra. Para esto podemos buscar en internet, por ejemplo aquí no, significado psicológico del color rojo. Y ahí la parte psicológica más que todo, porque nosotros queremos ver lo que representa. Acá menciona calor, pasión, energía. Entonces, pasión en el sentido de que le interesa, de que lo hace bien, de que es algo que les encanta hacer. Entonces, si es una empresa que le gusta lo que hace, el rojo puede representar esa pasión interesante para dar confianza a los clientes. ¿Ya? Y así podemos ir viendo de diferentes colores. Lo que sí tener cuidado con el tema del significado esotérico, o sea, desde el punto de vista de los símbolos y el otro tema del tarot y esas cosas, eso no nos interesa. ¿Ya? Porque algunos dicen, por ejemplo, para el signo de Capricornio, ¿qué color es el que le conviene? No, eso no nos importa. Nosotros lo que queremos ver es lo que dice a nuestra mente el color que nosotros queremos poner. La idea es buscar colores que puedan representar el mensaje que nosotros transmitimos, nuestra propuesta de valor. Si ustedes recuerdan en clases pasadas, hemos hablado siempre que nosotros debemos ofrecer algo a nuestros clientes. Ese algo se va a transmitir a través de los mensajes que brindamos. El tema del logo es uno de los mensajes que nosotros damos. ¿Qué me dice esto al observarlo? Esa propuesta yo tengo que armarla, ¿ya? Yo quiero decir que, por ejemplo, se sienten a gusto. Muy bien, entonces rojo representa pasión, se relaciona. El amarillo representa alegría y felicidad, entonces también se relaciona. O sea, me presenta y veo a los viejitos sonriendo, entonces sí se está cumpliendo el mensaje de que se sientan a gusto, ¿ya? La idea, repito, es eso, que la imagen con la marca que yo voy a construir debe representar eso para que el mensaje cale en el cliente. En el caso de los servicios, se tiene que describir cada uno, o sea, qué es lo que incluye y de qué trata. Es cierto que muchos de estos servicios ustedes ya los conocen. Por ejemplo, no si pongo los tipos de masajes, ¿para qué lo voy a detallar si yo ya sé cuáles son los masajes que brindo? El problema es que esto de información, repito, no la hacemos para ustedes. Esta información la hacemos para todo aquel que quiera conocer acerca de la empresa. Entonces allí es cuando necesitamos que se describa cada información, porque puede ser que algún futuro inversionista no sepa lo que es manicure, o puede ser que de repente alguien que luego quiere ser parte de su proyecto o el banco que les quiera prestar necesite información al respecto.
Por eso se detalla y se explica de qué trata cada servicio que ofreces. Estos son los servicios, por ejemplo, que se da en este centro para adultos mayores, ¿no? Se le hace manicure, explica de qué trata, pedicure también explica, corte de cabello, también explica cómo hacen la podología y cómo hacen el baño o aseo general del cuerpo. Si ustedes tienen tipos de masajes, habría que explicar aquí cada tipo, ¿no? Igual cómo es el servicio de recreación, cómo es el servicio de estadía, y luego viene la variable de precio. Antes de poner la cantidad, nosotros tenemos que definir en base a qué criterio elegimos, la cantidad, en base a qué criterio elegimos la calidad, la cantidad que vamos a poner. Los criterios pueden variar, puede ser desde de repente nuestro producto que lo consideramos mejor, por lo tanto cuesta más caro. Puede ser que nuestro producto no es tan complejo como los de la competencia y por eso cuesta menos. Puede ser el mismo precio que la competencia, ¿no? En ese caso nuestro producto va a costar igual. Pero siempre hay que procurar que el precio que pongamos debe ser acorde con la propuesta de valor. Si yo digo, por ejemplo, que mi producto o mi servicio es mejor, no puede estar más barato que la competencia. Porque si el mío es mejor, ¿por qué va a estar más barato? Al contrario, debería estar más caro. El precio dice mucho sobre el mensaje. Por eso les decía, el mensaje de la propuesta que tú quieres ofrecer debe coincidir con el precio que entregas, ¿ya? En base a esa idea hay que elegir cuánto costaría cada producto, ¿ya? Luego tenemos, ahora pueden hacer paquetes o ofertas, sí, pero sin olvidar el mensaje. Por ejemplo, si yo le digo que tengo los mejores masajes de la ciudad y mis ofertas son 2 por 1 o 50% de descuento, cualquier persona en su razón va a analizar y va a decir, si es tan bueno, ¿por qué está tan barato? ¿Me entiende? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿ya? Porque esa observación va a hacer que nuestro mensaje pierda fuerza y al perder fuerza, eso va a generar que las personas no crean en lo que nosotros les decimos. De ahí tenemos lo que es plaza. En el caso de la plaza, nosotros vamos a observar que tenemos lo que es, primero el lugar en donde va a estar ubicado y luego la información acerca de la zona. Si desean pueden poner también el pantallazo de la zona en donde van a operar, ¿ya? Hacen un print y lo ponen ahí en el Word también si desean. En el caso de los que están haciendo de modo virtual, habría que explicar cómo sería la página, ¿ya? Porque en este caso la forma de contactar con los clientes ya no sería presencial, sino sería a través de la página. Si es en forma presencial, explicamos el lugar y cómo ese lugar va a generar esa relación. Y si es en forma virtual, lo ponemos utilizando el tema del internet, ¿no? Explicando cómo sería la página web. En la parte de promoción tenemos aquí lo que es la publicidad. ¿Qué medios vamos a utilizar para llegar a las personas? También a su vez hay que buscar los medios que nos permitan reforzar nuestro mensaje. Es decir, si yo voy a utilizar, por ejemplo, un número de teléfono, voy a hacer página web, página de Facebook, etcétera, entonces tienen que ser medios que me permitan transmitir la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. En este caso, la propuesta de valor que ofrece este negocio es el hacer sentir bien a los viejitos, ¿no? En este caso, que se sientan muy a gusto, hacerlos sentir felices. En otras palabras, comodidad, felicidad, ¿no? Si lo queremos llamar de una manera. Un trato especial. Entonces, si yo lo hago a través de volantes, eso no va a pegar. Pues si se percatan, los volantes no van a representar esa felicidad, no lo van a transmitir. Por eso tengo que buscar yo, acá menciona por ejemplo volantes, que no lo quiere usar porque contaminaría el medio ambiente. Entonces, por esa relación, ¿ven? Solamente 200, pero estos 200 no van a ser en la calle, estos 200 van a ser en clínicas u hospitales donde están estos adultos mayores, o sea, enfocado directamente a ellos. ¿Ya? En lugar de repartir en la calle a diestra y siniestra, lo que va a hacer es entregar directamente a las personas. Ustedes aquí por eso pueden utilizar el medio que deseen. Pueden tener vendedores que salen a repartir o hablar con la gente. Pueden tener también de repente contactos, ¿no? Hacer una publicidad en radio, en alguna revista, lo que ustedes libremente elijan,
pero siempre repito, escojan aquello que convenga a su propuesta. La propuesta de valor es resumir nuestro negocio en una o dos palabras. Entonces, cuando ustedes tengan claro cuál es la propuesta, lo que los va a diferenciar, porque la idea es que esa propuesta no se parezca a la de la competencia, o sea, no tiene que ser igual, de preferencia tiene que ser diferente. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que ofrece calidad, yo no puedo, por más que el mío sea mejor, no puedo apuntar a calidad, porque si yo apunto a calidad, estoy repitiendo la propuesta de otra empresa. Cuando yo haga mi promoción, lo que voy a generar es que la gente, en lugar de acordarse de mi propuesta, se va a acordar de la propuesta que llegó primero, que sería la de la competencia. En otras palabras, le estaría haciendo publicidad al rival. ¿Se dan cuenta? Entonces nadie va a querer gastar dinero para que la gente visite al rival en lugar de visitarte a ti. Por eso la idea es que nuestra propuesta tiene que ser única, tiene que ser distinta a la de los rivales. ¿Correcto? Por eso, ustedes, ¿y dónde saco mi propuesta? Obviamente del análisis. Por eso decíamos que es importante el análisis, porque si se han percatado, todo lo que hacemos de comercialización, atención al cliente y marketing mix sale de la información que ustedes han conseguido. Aquí, por ejemplo, se enfoca en la calidad de la atención al adulto mayor porque leímos que los clientes son justamente así, porque eso es lo que piden, porque rajan, exigen y piden, ¿no? Acá menciona, pueden ser muy cariñosos, son amargados, engreídos y por eso hay que tener paciencia para atenderlos. Basándonos en esto es que la propuesta se arma de esta manera. Entonces, si yo tengo mi análisis mal hecho, voy a sacar malos supuestos y esos malos supuestos van a repercutir en los demás puntos que voy a hacer. ¿Ya? Por eso lo primero que tienen que elaborar es el análisis. Si yo hago bien mi análisis, todo lo demás por añadidura va a salir bien. ¿Correcto? Entonces, eso por favor, necesito que lo mejoren para el día lunes, ¿ya? Lo envían por favor por la actividad de la semana 11. Desde el número, en realidad todo el trabajo si pueden, hasta el número 12 que es Marketing Mix, ¿ya? Eso es lo que se estaría pidiendo. Repito, necesitamos comercialización, lo que es, análisis del mercado macro y micro, comercialización, atención al cliente y marketing mix. ¿Ya? Esos 4 puntos son los que hay que desarrollar para el día lunes. En el caso del análisis del mercado ya varios lo han hecho. Lo que yo les estoy mostrando ahora con el video es para que lo mejoren. Recuerden siempre, sobre todo en el macro entorno, enfocarlo a su negocio. Si yo con la información que tengo ahí me vuelvo experto en ese negocio, quiere decir que ya está bien. Si ustedes tienen dudas, profesor, no entiendo esto, profesor, no sé cómo funciona esto en el negocio, no sé qué les puede interesar, todavía no entiendo a quién me puedo dirigir, etcétera, quiere decir que nuestro análisis no está bien. Entonces lo que hay que hacer ahí es buscar más información. ¿Correcto? Reitero, incluso miren los precios que hemos puesto aquí en el marketing mix. ¿Cómo yo sé que la gente puede pagar eso? Por el análisis de los factores económicos. Porque yo vi, arriba vimos que la gente era pudiente, que tenía dinero. Por eso podíamos cobrarle más o menos caro por estos servicios. Pero si en cambio yo viera en el análisis económico que la gente no puede pagar, entonces en la vida le voy a poner estos precios. Tendría que buscar algo menor. Y si le pongo algo menor, también afectaría mi cadena de valor. Por eso quiero que entiendan que todo tiene un sentido. El análisis me da la información. Con esa información yo armo mi sistema. Y el sistema lo estamos armando en estos 3 puntos. Comercialización, que es la cadena de valor, atención al cliente y en marketing mix. Si esos 3 yo los hago conforme a la idea de lo que yo estoy buscando, que creo que es lo que quieren las personas, o sea, mi propuesta de valor, entonces hay un sentido. ¿Ya? ¿Correcto? Bien, entonces eso sería, esto ya todavía no, esto vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, tener presente que aquí pueden utilizar ustedes su creatividad para lo que es comercialización, atención al cliente y marketing mix. Pero en lo que es análisis del mercado, ahí la clave es investigar. Si ustedes tienen dudas porque hay alguna parte del mercado que no entienden, averigüen, busquen.
Yo sé que ahorita puede ser un poquito fastidioso por el tema de la pandemia y hay que tener los cuidados respectivos, pero como les he mostrado ahorita, es posible hacerlo sin salir de tu casa utilizando el internet, el Facebook y herramientas que actualmente se emplean, o incluso hasta llamando por teléfono para hacerte pasar por un cliente. O sea, formas hay, pero lo que tenemos que buscar es que se logre esta adaptación para que, conociendo mi negocio, yo arme bien la propuesta que quiero brindar. ¿Correcto? Vayan viendo, por favor, para el caso de armar este marketing mix, sobre todo, que su propuesta tenga coherencia. O sea, si yo hablo de salud, tanto el precio, el producto, la plaza, la promoción, los cuatro deben resaltar salud. Si en cambio yo quiero enfocarme más en lo que es diversión, entonces los cuatro tienen que hablar de diversión, igual relajación, etc. El concepto que yo utilice para mi negocio como el valor más importante debe notarse en toda la propuesta. ¿Ya? Muy bien. Espero que esto sea de mayor ayuda. Cualquier consulta, por favor, no se olviden preguntar al WhatsApp para responderles más rápido. Y entonces espero que ya sus trabajos puedan estar mejor para el día lunes. Bien, cuídense, muchas gracias y éxitos para más adelante.